magistrados integrantes del Pleno, por lo que existe quórum legal para sesionar y las determinaciones que se tomen serán válidas. Muchas gracias, secretaria. Por favor, si se dan cuenta con la propuesta del orden del día. Con mucho gusto, presidente. Señores magistrados, los puntos del orden del día previamente circulados y que fueron hechos de su conocimiento con la convocatoria para esta sesión son los proyectos de sentencia de los siguientes asuntos. 1. Juicios de inconformidad identificados con las claves TEN 127-2015, TEN 128-2015 y TEN 130-2015 acumulados, así como el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave TEN JDC 931-2015, promovidos el primero por los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Morena, el segundo por el Partido Acción Nacional y el tercero por el Partido Nueva Alianza, y el juicio ciudadano por Ignacio Soto Pérez y aprobación en su caso. 2. Juicio de inconformidad identificado con la clave TEN 105-2015, promovido por el Partido Revolucionario Institucional y aprobación en su caso. 3. Juicio de inconformidad identificado con la clave TEN 065-2015, promovido por el Partido de la Revolución Democrática y aprobación en su caso. Número 4. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave TEN JDC 939-2015, promovido por Pascual Horta González y aprobación en su caso. 5. Procedimiento especial sancionador identificado con la clave TEN PES 122-2015, iniciado por motivo de la queja interpuesta por el Partido Acción Nacional y aprobación en su caso. Es cuanto, presidente. Gracias, licenciado Vargas Vélez. Señores magistrados, en votación económica se consulta si aprueba la propuesta del orden del día. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestar. Aprobada por unanimidad de votos. Secretaria General de Acuerdos, continúa con el desarrollo de la sesión. Gracias, presidente. El primer punto del orden del día corresponde al proyecto de sentencia de los juicios de inconformidad 127, 128 y 130 acumulados, así como el juicio ciudadano 931 y aprobación en su caso. Licenciada Lisbeth Díaz Mercado, si se da cuenta del proyecto de sentencia circulado por la ponencia a cargo del magistrado Alejandro Rodríguez Antonio. Su autorización, magistrado presidente y señores magistrados. Doy cuenta que los juicios de inconformidad hechos valer por los partidos políticos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Nueva Alianza y Morena, acumulados, así como con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por Ignacio Soto Pérez, en cuanto candidato a presidente municipal de Hidalgo, Michoacán, por el partido Movimiento Ciudadano, mismo que se propone acumular. Los juicios en mención fueron interpuestos en contra del cómputo de resultados de la elección de ayuntamiento y la constancia de mayoría y validez expedida a favor de la planilla postulada por la candidatura común de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México en Hidalgo, Michoacán. En la consulta se propone confirmar el acto impugnado. Así, tomando en consideración que los actores formularon en idénticos términos sus agravios, estos se estudiaron de manera conjunta, constituyendo en esencia lo siguiente. Primeramente, la falta de formalidades a que refiere el artículo 212 del Código Electoral del Estado de Michoacán en el desarrollo de la sesión de cómputo municipal. Sin embargo, del caudal probatorio acercado al juicio, se demostró que la sesión aludida cumplió con todos los requisitos y pasos a seguir en el desarrollo de la misma, por lo que se infiere no existen las violaciones alegadas. También se alegó una supuesta violación al artículo 8º del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales del Instituto Electoral de Michoacán, al no existir un acuerdo que ordenara suspender la sesión desde las 23 horas del sábado 13 de junio del año 2015 para reanudarla posteriormente. Sobre este tema, los recurrentes omitieron presentar pruebas sobre sus alegaciones, faltando a su carga probatoria a la que estaban obligados, concluyéndose además que solo se trató de un error en la redacción del acta y no existe un vacío temporal que perjudique a los actores. Por otro lado, fue motivo de inconformidad la falta de verificación del cumplimiento de las formalidades de la elección, así como de los candidatos de la planilla que obtuvo la mayoría de votos, para que estos cumplieran con los requisitos de elegibilidad previstos en la Constitución y el Código Electoral locales. En el caso particular, el Consejo Electoral Distrital, en cuanto a autoridad responsable,
sí realizó el análisis de los requisitos, lo cual fue demostrado en los términos del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Hidalgo, del Instituto Electoral de Michoacán, por el que se emite la declaratoria de validez de la elección del Ayuntamiento del municipio de Hidalgo, Michoacán, así como la elegibilidad de los candidatos integrantes de la planilla electa el 7 de junio del año 2015, el cual está agregado en autos. En cuanto a los actos de violencia y coacción señalados por los integrantes, tanto en días previos como el día de la jornada electoral, se presentaron como medios de prueba las actuaciones notariales en las que rindieron testimonio diversas personas. Sin embargo, una vez revisadas las declaraciones, no obstante haberse rendido ante notario público, no se señalaron circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como la identificación precisa de personas a quienes se les atribuyeron las conductas de compra y coacción del voto, ni la consumación de los actos denunciados. De ahí que se haya declarado infundado también ese agravio. También fue motivo de inconformidad que el Partido Revolucionario Institucional, actual partido en el gobierno, durante el tiempo de veda electoral, específicamente el día 5 de junio del año 2015, por conducto del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, continuó con la operación de programas públicos relativos al reparto de despensas y sillas de ruedas a favor de la ciudadanía, lo que se traduce en una violación al principio de igualdad y en una ventaja indebida al inducir el voto a favor del partido en el poder. Sin embargo, existen pruebas en el expediente, en el sentido de que si bien se estuvieron entregando despensas y sillas de ruedas, ello obedeció a un programa establecido con anticipación al proceso electoral, mientras que la prohibición legal es para aquellos programas que se crean ex profeso y dentro del término de 30 días antes de la jornada electoral, tal como lo establece el Código Electoral en su artículo 169, párrafo 16, el cual me permito citar. Durante los 30 días anteriores al de la jornada electoral, las autoridades estatales y municipales se abstendrán de establecer y operar programas extraordinarios de apoyo social o comunitario que impliquen la entrega a la población de materiales, alimentos o cualquier elemento relativo a programas asistenciales, de promoción o de desarrollo, salvo en los casos de extremada urgencia debido a epidemias, desastres naturales, siniestros u otros eventos de naturaleza análoga. Por esa razón también se concluyó que no hubo agravio en ese sentido. Por otro lado, específicamente el Partido Acción Nacional señaló como materia de inconformidad que el Partido Verde Ecologista de México, quien también postuló la planilla ganadora, haya violado flagrantemente la ley a través de una diversidad de conductas como la entrega de kits escolares, distribución de entradas gratuitas a funciones de cine y una sobreexposición en medios de comunicación a través de diversos medios de propaganda, lo que impactó en la elección del Ayuntamiento de Hidalgo. Sobre este particular, el actor no acreditó que se hubiera llevado a cabo el reparto de kits escolares para la elección del presidente municipal de aquel municipio. Esto es, el número de personas que se hubieran visto beneficiadas con la propaganda utilitaria. Tampoco se demostró un nexo causal entre la supuesta distribución de boletos para el cine y que ese hecho haya incidido para el efecto de que los electores cambiaran el sentido de su voto a favor del Partido Verde Ecologista de México, pues no demostró con prueba alguna el número de personas que hubieran recibido esos beneficios y el periodo por el cual se estuvieron entregando o ocurrieron esos hechos. Tampoco se aportaron elementos para medir el impacto de la campaña sistemática y reiterada del Partido Verde Ecologista, identificada como el Verde sí cumple, ante el electorado de aquel lugar. Finalmente, los actores señalaron que los resultados consignados en el acta de cómputo muestran inconsistencias, por lo que ve a las casillas 480 contigua, 481 contigua 2, 480 contigua 3, 486 básica, 490 contigua 1, 502 básica, 511 contigua 1, 514 básica, 514 contigua 1, 516 básica, 523 básica y 534 básica, lo cual les ocasiona agravios. Sin embargo, del caudal probatorio solo se demostraron errores en las casillas 523 básica y 534 básica, consistentes en un voto de más en la votación total, ello en relación a los votos sacados de la urna.
Dicho error no se consideró determinante. Por esa razón y en atención al principio de la conservación de los actos válidos, se concluyó no anular las casillas referidas. Es la cuenta, magistrado presidente y señores magistrados. Gracias, licenciada Díaz Mercado. Señores magistrados, a su consideración el proyecto de sentencia. Al no existir ninguna intervención por parte de los magistrados, secretaria general de acuerdo, por favor, tome su votación. Con mucho gusto, presidente. Magistrados, en votación nominal se consulta si aprueban el proyecto de sentencia del que se ha dado cuenta. Magistrado Rubén Herrera Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. A favor. Magistrado Alejandro Rodríguez Santoyo. A favor. Magistrado Homero Valdominos Marcano. A favor. Magistrado presidente José René Olivos Campos. A favor. Presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio de inconformidad 127, 128, 130 de 2015 y en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano 931-2015, este pleno resuelve: primero, se acumula el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano TEM-JDC 931-2015 al diverso juicio de inconformidad TEM-GIN 127-2015 y sus acumulados TEM-GIN 128-2015 y TEM-GIN 130-2015. Segundo, se confirman los resultados del cómputo para la elección del Ayuntamiento de Hidalgo, Michoacán, y la declaración de validez de la elección y la entrega de las constancias de mayoría y validez es pedida a favor de la planilla postulada por el Partido Revolucionario Institucional en candidatura común con el Partido Verde Ecologista de México en el municipio de Hidalgo, Michoacán. Licenciada Vargas Vélez, favor de continuar con el desarrollo de la sesión. Con mucho gusto, presidente. El segundo punto del orden del día corresponde al proyecto de sentencia del juicio de inconformidad identificado con la clave TEM-GIN 105-2015, promovida por el Partido Revolucionario Institucional y aprobación en su caso. Licenciada Mabel López Rivera, si les va a dar cuenta del proyecto de sentencia circulado por la ponencia de cargo. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio de inconformidad TEM-GIN 105-2015 promovido por el Partido Revolucionario Institucional por conducto de su representante propietario ante el Consejo Electoral del Comité Distrital de Sinapecuaro, Michoacán, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputado de mayoría relativa por el Distrito 8, la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría en favor de la fórmula de candidatos postulados en común por el Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo. En primer término, en el proyecto se desestiman las causas de improcedencia hechas valer por el Partido de la Revolución Democrática, quien compareció con el carácter de tercero interesado. Como cuestión previa, en el proyecto se establece que en virtud de que este tribunal, mediante acuerdo de 29 de junio del año en curso, requiriera al partido actor para que prestara la elección que impugnaba en el juicio de mérito, toda vez que en su demanda señalaba como elecciones controvertidas la de presidente municipal de Álvaro Obregón como la de diputado local por el Distrito 8, con sede en Sinapecuaro, ambos del estado de Michoacán, y el actor en cumplimiento de dicho requerimiento se señaló por escrito de 30 de junio del año en curso que impugnaba la última elección mencionada. En consecuencia, se precisa que no se estudian ni se hace pronunciamiento alguno respecto de los agravios hechos valer relativos a la elección del Ayuntamiento de Álvaro Obregón, Michoacán, ya que en los juicios de inconformidad solo puede controvertirse una elección. Lo anterior con fundamento del artículo 57, fracción primera, y 55, párrafo segundo de la Ley Adjetiva Electoral. En el estudio de fondo, se propone declarar infundado el único agravio del recurrente, consistente en el que el candidato a diputado local por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral 08 de Sinapecuaro, Michoacán, postulado en común por los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, utilizó símbolos religiosos durante su campaña electoral, irregulares a su consideración graves que no pudieron ser reparables durante la jornada electoral y que actualizan la
causal de nulidad de elección establecida en el artículo 72, párrafo quinto de la ley de la materia. Lo anterior en virtud de que el autor no menciona actos con circunstancias de tiempo, modo y lugar en los cuales dicho candidato haya utilizado símbolos con carácter religioso, además de que las pruebas aportadas son insuficientes para acreditar su alegación, proponiendo en consecuencia confirmar los actos impugnados. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, licenciado López Rivera. Señores magistrados, a su consideración el proyecto de sentencia. Al no existir ninguna intervención por parte de los magistrados, Secretaria General de Acuerdos, por favor, tome su votación. Con gusto, presidente. Magistrados, a votación nominal se consulta si aprueban el proyecto de sentencia del que se ha dado cuenta. Magistrado Rubén Herrera Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. A favor. Magistrado Alejandro Rodríguez. A favor. Magistrado Homero Valdovinos Mercado. A favor. Magistrado presidente José René Olivos Campos. Es nuestra consulta. Presidente, me permite informarle que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio de inconformidad 105-2015 se resuelve. Único, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputado de mayoría relativa por el Distrito 8 con cabecera Sinapecuaro, Michoacán, la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría en favor de la fórmula de candidatos postulados en común por el Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo. Secretaria General, por favor, continúe con el desarrollo de la sesión. Con mucho gusto, presidente. El tercer punto del orden del día corresponde al proyecto de sentencia del juicio de inconformidad identificado con la clave T-065-2015 promovido por el Partido de la Revolución Democrática y aprobación en su caso. Licenciado Enrique Guzmán Muñiz, señor, se da cuenta del proyecto de sentencia circulado por la ponencia a cargo del magistrado Homero Valdovino Mercado. Con su autorización, magistrados integrantes del pleno de este tribunal, doy cuenta con el expediente indicado por la Secretaría General, promovido por el representante suplente del Partido de la Revolución Democrática en contra de los resultados asignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputado local por el principio de mayoría relativa en el distrito 22 de Mújica, Michoacán. Por tanto, la declaratoria de validez y la expedición de la constancia de mayoría respectiva. En la especie de los agrarios vertidos por la parte actora Partido de la Revolución Democrática fueron calificados de infundados, ello atento a las siguientes consideraciones. Dicho órgano político se inconforma con el resultado de la votación para la elección de diputado local por el principio de mayoría relativa en el distrito 22 de Mújica, Michoacán, respecto de diversas casillas, para lo cual invocó las causas de nulidad previstas en el artículo 69, versión quinta, novena y 11ª de la Ley de Justicia en materia electoral y de participación ciudadana al Estado. Así refiere que se actualiza la versión quinta del numeral citado anteriormente, puesto que en las casillas 559 básica, 560 básica, 561 contigua 01, 565 básica, 570 básica y 570 contigua 01, instaladas en el municipio de La Huacana, Michoacán, la recepción de la votación fue realizada por personas u órganos diferentes a las que estaban facultadas de conformidad con lo dispuesto por la normativa electoral, dado que actuaron como funcionarios de mesa directiva de casilla, personas que no fueron autorizadas en la publicación definitiva de ubicación e integración de mesas de casilla, también llamado encargo, y que no estaban justificada la sustitución de los funcionarios de las casillas referidas. La valoración del caudal probatorio que obra en el expediente en el presente juicio de conformidad consistente en el encarte, lista nominal, así como en las actas de escrutinio y cómputo correspondientes a las casillas referidas, no se advierte que se actualice la causal de nulidad de referencia. Ello porque en relación a la casilla 559 básica, Gonzalo Torres Rodríguez fungió como primer escrutador y le fue autorizado con el cargo de segundo escrutador, por cuanto ve a la casilla 560 básica, la funcionaria que refiere el inconforme fue autorizada en el encarte como tercer escrutador de la propia casilla y en el acta referente al escrutinio y cómputo se asentó que se desempeñó como segundo escrutador de la casilla 561, de la casilla 561 contigua 01, la integrante ahí referida, en efecto, fue la autorizada para cumplir con el cargo de tercer escrutador, como así se desprende del acta de escrutinio y cómputo. También María Teresa Nava Mondragón legalmente estuvo autorizada para cumplir como tercer escrutador en la casilla de que se trata. El mérito de la casilla 565 básica, de igual manera se tiene que F. Alvarado Chávez, contrario a la postura de la parte actora, se autorizó en el encarte como tercer escrutador y con ese mismo carácter se hizo asentar en el acta de escrutinio y cómputo de la casilla. En torno a la casilla 570 básica, se obtiene que figura César Juárez Magaña como primer secretario, situación que se verifica con la información que obra en el acta de escrutinio y cómputo. Los integrantes relacionados y referidos en la casilla 570 contigo 01
se encuentran autorizados en el encarte respectivamente como primero y segundo secretarios, y sus nombres correctos son Avelino Córdoba Rincón y Viridiana Córdoba Rivera. En este contexto, se logra vislumbrar que todas las personas referidas aparecen autorizadas en la lista de integración de las mesas directivas de casilla aprobadas por el Consejo Distrital, los cuales son coincidentes con los que fueron asentados en las actas de escrutinio y cómputo de las respectivas casillas que fungieron en sus respectivos cargos el día de la jornada electoral, por lo que no se actualiza la causa de nulidad invocada, pues es evidente que los funcionarios autorizados fungieron en los cargos para ello que fueron autorizados, y en el caso en que no coinciden en su respectiva designación, se justifica que se hizo un corrimiento para la debida integración de la mesa directiva de casilla en atención a lo dispuesto por el artículo 274 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En consecuencia, al estar correctamente integradas las mesas directivas de casilla referidas y no refiere irregularidad alguna respecto al tópico, es que no se surten los extremos de la causa de nulidad invocada. En otra más de sus disidencias, la parte actora aduce que se materializó la causal de nulidad establecida en el artículo 59, fracción 9 de la Ley de Justicia en materia electoral y de participación ciudadana en el Estado, porque se violentó en su detrimento y de los ciudadanos la libertad de votar, toda vez que en diversas casillas que a continuación se hace referencia se desplegó un comportamiento intimidatorio con violencia física y amenazas efectuado por diversas personas que ostentan cargos de la función pública, los cuales se traducen en coerción y presión por parte de servidores públicos sobre los electores, así como los integrantes de las mesas directivas de casilla. Dicha inconformidad de igual manera resultó infundada, toda vez que de la valoración que se efectúa del caudal probatorio que aborda en el expediente de mérito, contrario a las desavenencias del actor, no es dable advertir que se hubieran desplegado hechos o actos que resultaran determinantes para el resultado de la votación, los cuales se tradujeran en violencia física o presión sobre los miembros de las mesas directivas de casillas señaladas o sobre los electores que pudieron ejercer el derecho de votar. Lo anterior, toda vez que en relación a las casillas 421 básica, 477 contigua 01, 558 contigua 01, 562 básica, 568 básica, 577 básica, 2065 básica, 2066 básica y 2074 básica, no se demostró que los funcionarios integrantes que actuaron el día de la jornada electoral resultaran ser funcionarios públicos o que desempeñaran cargos relacionados con la función pública y que por ende estuvieran impedidos legalmente para ser integrantes de dichas casillas. Cuanto respecta a las casillas 180 extraordinaria 01, 421 contigua 01, 425 básica, 558 contigua 01, 568 básica, 569 básica, 575 básica, 2667 básica y 2668 básica, tampoco se acreditó con medio demostrativo pleno que quienes participaron en cuanto a representantes de partidos políticos resultaran ser funcionarios públicos, por lo que no fue puesta en evidencia por la parte actora que los estados tuvieran cargos relacionados con la función pública y por ende estuvieran impedidos legalmente para cumplir con tales en dichas casillas. Por lo que ve a las casillas 477 básica, 576 básica y 2670 básica, no fue puesto de relieve que los miembros integrantes que actuaron el 7 de junio pasado en cuanto a segundo secretario y representantes del partido político resultaran ser familiares de funcionarios públicos y que por ello estuvieran impedidos para realizar la actividad comicial encomendada. Se alegó también que en las casillas 178 básica y 1367 básica, los funcionarios que actuaron en cuanto a tercer escrutador y representante del Partido Revolucionario Institucional fueron beneficiados por programas de apoyo gubernamental y por ende no debieron haber fungido en dichas casillas. Pero en el sumario no se encuentra demostrado dicha afirmación con medio de prueba suficiente ni las circunstancias del por qué con ello hubiesen estado impedidos para desarrollar la función que les fue encomendada en el proceso electivo de mérito. Referente a la casilla 558 contigua 02, por cuanto que el tercer escrutador de nombre Geraldine Castañeda Mindiola aparece en un video con armas de fuego, de igual modo del caudal probatorio no se desprende elemento alguno con el que el actor sustente su dicho, además de que no requiere circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto a los hechos que aducen, con los cuales se ponga de relieve la materialización de la causa de nulidad invocada respecto a la casilla en alusión, pues la sola manifestación en ese aspecto no es suficiente para probar la causa de nulidad que hace valer. Debe destacarse que la parte inconforme con el objeto de demostrar que los integrantes de las casillas en alusión el día de la elección ocupaban los cargos públicos que refiere, exhibió un ejemplar del periódico oficial del Estado del 18 de mayo del 2015, del que se desprende de su contenido que en dicha data se publicaron las modificaciones presupuestales del primer trimestre del presente año, es decir, de enero a marzo del 2015, del municipio de La Huacana, Michoacán, en el cual, entre otros datos, se obtienen que los nombres de Eder Andrés Magaña Ramírez, Ariel Magaña Barrera, Genoveva Benítez Zelaya, Fátima Atena Rosas, Juan Israel Magdaleno Sosa,
María de Jesús Moya Cárdenas e Irma Rodríguez Acevedo son coincidentes con los de la planilla laboral del ayuntamiento señalado en relación a lo que figuran como funcionarios de las casillas en cuestión. Sin embargo, aun cuando los saludillos ciudadanos resulten ser integrantes de la nómina del vigente ayuntamiento del municipio de la Huacana, Michoacán, al día de la jornada electoral, no obstante, como lo determinan los artículos 39 y 40 de la legislación administrativa municipal relativo al bando de gobierno municipal del ayuntamiento constitucional de la Huacana, Michoacán, publicado en el periódico oficial del Estado, tomo 160, número 30 del 10 de septiembre de 2014, de dicha planilla del personal del citado ayuntamiento, así como de la legislación reglamentaria municipal, de modo alguno se justifica que los indicados ciudadanos se encuentren en el supuesto prohibitivo previsto en el artículo 83, inciso G, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que para el caso determina que no puede desempeñarse como integrante de casilla quien en ese instante desempeña el cargo de servidor público de confianza con mando superior, porque su encargo como empleados administrativos en los puestos que se describen no se evidencia de qué forma podían haber influido en el electorado, ya que por sus funciones no ostentaban poder material ni jurídico que les permitiera decidir sobre aspectos trascendentes en la prestación de servicios públicos del organismo donde laboraban, y por dicha razón no se actualiza la presunción de presión sobre los votantes, de ahí los desacertados de dicha argumentación. Finalmente aduce el ente político actor que se actualiza el contenido en el artículo 69, fracción 11ª del cuerpo legal ejecutivo en la materia, respecto de todas y cada una de las casillas ubicadas en el municipio de la Huacana, Michoacán, porque afirma que se realizaron actos que impidieron que se ejerciera el voto de manera razonada, dado que se coercionó a los votantes con la entrega de bienes consistentes en láminas y fertilizantes, lo que estaba prohibido durante la jornada electoral. Sin embargo, contrario a lo sostenido por la parte actora, en absoluto se logra advertir la acreditación de los hechos y circunstancias por las cuales asevera la causal de unidad se forma, toda vez que las actas de referencia no obra dato o elemento alguno que ponga en evidencia la existencia de los actos de coacción que se ejercieron en los votantes, que argumenta el actor, se produjeron durante la jornada electoral, ni mucho menos en específico que dicha coacción se haya generado virtud a la entrega de láminas y fertilizantes a la ciudadanía de la Huacana, Michoacán, a fin de que votara por un candidato en específico. Además de lo anterior, tampoco manifiesta circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dice ocurrieron los hechos de que se duele, como era su obligación a fin de demostrar los elementos que constituyen dicha causal, pues al aseverar dichos acontecimientos debió de aportar o señalar los medios de prueba a través de los cuales se ponga de relieve las irregularidades que acontecieron en conexión a las diferentes etapas que conforman el proceso comicial. Pero al no haberlo hecho de esa manera, en cumplir con el principio de la carga de la prueba estatuido en el artículo 21 de la legislación procesal electoral del Estado, en relación a la hipótesis que se elucida es que no se tienen por demostradas las pretensiones del actor. De ahí lo infundado de las disertaciones del partido político inconforme refutó. Consecuentemente se propone confirmar los resultados de la votación obtenida en las casillas relacionadas en la parte final del considerando octavo del presente fallo, así como la expedición de la constancia de declaratoria de validez y mayoría a la fórmula de candidatos postulados por el Partido Revolucionario Institucional respecto a la elección de diputado por el principio de mayoría relativa del Distrito Local 22 de Única, Michoacán. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, licenciado Guzmán Muñiz. Señores magistrados, a su consideración, proyecto de sentencia. Señor magistrado Rubén Herrera, tiene la palabra. Y con su permiso, nuestro presidente y compañeros magistrados, bueno, anuncio que comparto el sentido, la forma que concluye el proyecto de que nos dan cuenta, donde se confirman los resultados de la votación obtenida en las casillas que aquí relacionaron. El motivo de mi disenso es, que es a lo que me refiero, tiene que ver con el estudio que se desarrolla en el proyecto de la causal novena del artículo 69 de la Ley de Justicia en Materia Electoral y Participación Ciudadana, que se refiere a ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores. Esto en concreto con relación al análisis que se hace de la casilla 575 básica, en donde fungió como representante del Partido Revolucionario Institucional una ciudadana que, a decir del actor, labora como encargada de la canasta básica del Ayuntamiento de la Huacana, Michoacán. ¿En qué es mi diferencia? En que en el proyecto se valora y se desestima un periódico oficial donde se advierte que el cargo de esta persona se acredite en este periódico en el primer trimestre del año, y se dice que al no tener certeza de que ejerce el cargo el día de la jornada electoral, no puede incidir. Aquí se declara que no hay certeza de que estos funcionarios hayan continuado con el cargo en esa fecha.
Sin embargo, se dice que, bueno, pues en caso de que haya tenido el cargo esta persona, no tiene calidad de mando según el análisis que hacen del organigrama del ayuntamiento. Es decir, se dice que no hay certeza del cargo y se dice que además de que tenga el cargo, ese cargo no tiene calidad de mando para incidir en el rectorado. Bueno, es el argumento que respetuosamente diciendo con el magistrado Homero Valdomvinos, yo estimo que se debió haber recabado la información que ampliara el cuerpo de análisis de los hechos controvertidos, es decir, requerir y saber si la ciudadana el día de la jornada aún ostentaba el cargo público y principalmente las funciones que ejerce. Desde luego para conocer si con sus funciones ostentaba poder material y jurídico frente a la comunidad, lo cual probablemente nos haría un estudio diferente. Es cuanto más. ¿Alguna otra intervención? Magistrado Homero Valdovinos, tiene la palabra. Es cierto lo que dice mi compañero magistrado Moreno. En cuanto a Irma Rodríguez Acevedo, se hace valer esa causal que él menciona, la 69 fracción novena de la ley aplicable, en el sentido de que ella es encargada de la canasta básica. En el proyecto se destacan los siguientes aspectos. Uno, la parte redactora ofreció el periódico oficial del Estado, en el cual se demuestra que esta persona fungía con el cargo que se menciona en el mes de enero, febrero y marzo, que es precisamente lo que se destaca en el proyecto, en el sentido de que no está probado con ese periódico de que ella, el día de las elecciones, que fueron el 7 de junio, estuviera fungiendo con el cargo que se menciona. Eso por una parte. Entonces, aquí lo que se dice es que no está demostrado pues por la parte actora que ella hubiese estado fungiendo como empleada en el mes de junio. El segundo punto se dice que no obstante ello, pues atendiendo al contenido del reglamento del bando del gobierno municipal del ayuntamiento de Aguacana, en este se desprenden cuáles son los funcionarios que tiene que laborar en el ayuntamiento, y ahí va describiendo qué es el contralor, director de gestión ambiental, todas las direcciones de los que funcionan en ese ayuntamiento. Y también se destaca obviamente que el cargo de esta persona, que es Irma Rodríguez Acevedo, pues no se encuentra ubicada en esos supuestos, por lo tanto no se cumple con el requisito que exige el artículo 83, inciso G de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que regula que la prohibición que señala es que deben ser, que no pueden ser funcionarios de casilla un servidor público de confianza con mando superior. Entonces se hace también en el proyecto de estudio que, atendiendo al cargo que tiene ella y que no está dentro de los que prevé el bando de gobierno, el ayuntamiento de la Aguacana, pues entonces esta no puede considerarse que tenga un cargo de servidor público de confianza o de mando superior, que son los que en un momento dado pueden tener un impacto o influir en el electorado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el hecho de que alguien diga, a ver, tú eres empleado del ayuntamiento, sí, pero eres el intendente, a ser director, ahí ya cambia el impacto que puede tener, la presión o la coacción que puede ejercer una persona que esté sentada recibiendo el voto. También esa determinación se apoya pues en una jurisprudencia emitida por la Sala Superior, que es del grupo autoridades de mando superior. Su presencia en la casilla como funcionario o representante genera presunción de presión sobre los electores. Entonces, desde mi punto de vista, pues no se da el supuesto de que esta persona, por el cargo que tenía, ejerciera esa presión o coacción, y de ahí que se estima la causal que se analiza. Por otro lado, también escapa, de hecho en el proyecto no se dice, pero lo traigo a población, que el 6 de julio del año en curso, en sesión pública, resolvimos el GIN 95-2015 y el GIN 87-2015, en los que incluso ahí se determinó pues que sí eran trabajadores o empleados o funcionarios de confianza. En el último de los GIN mencionados
se determinó que el encargado del orden de una comunidad sí podía ejercer esa presión o coacción, mientras que en el primero de los aludidos juicios de inconformidad se determinó que una persona que era director de CEDESO del Ayuntamiento de los Reyes de Michoacán también ejercía presión o coacción desde el momento que estuvo recibiendo el voto de los electores. Entonces, respeto a la postura del magistrado Rubén Herrera, pero no la comparto. Creo que el proyecto está desarrollado, fundado, razonado y motivado. Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Magistrado Rubén Herrera, tiene la palabra. Gracias, magistrado. Sí, atendiendo los comentarios del magistrado Homero, sí, efectivamente, conozco la tesis que él refiere. Hay otra que no se contrapone con la que él citó, que es la 2-2005 del rubro de autoridades como representantes partidistas de las casillas. En este, el criterio de la sala superior es que para que se autorice esta irregularidad relativa a los representantes partidistas en las casillas son dos situaciones distintas. Una que es la que señala el magistrado Homero, que es la presunción de que hay inhibición en el electorado cuando sean funcionarios de mando superior, y la segunda, con relación a los demás cargos, no se genera presunción, ante lo cual debe probarse. Es lo que aquí intentó hacer en su momento el actor con el periódico oficial, que entiendo yo ahora del primer trimestre, tal vez yo no debe haberse requerido del segundo trimestre, que desde luego aún no estaba elaborado porque la elección se realizó el 7 de julio. Entonces, bueno, para un servidor, la ciudadana Irma Rodríguez Acevedo, con su sola presencia en la casilla 575 básica y ante la presunción de lo que tenemos de ser encargada de la canasta básica, es decir, ejerció presión ante los miembros de la mesa directiva de casilla y de los electores. ¿Por qué lo considero así? Bueno, pues porque dicho programa es un programa de desarrollo social que tiene como fin entregar un beneficio a la población en situación de vulnerabilidad y pobreza. Esto es, este programa beneficia a las personas de 65 años o más con una despensa una vez al mes. Por tanto, creo yo que para mí, más que tener un cargo de alto rango o mando superior, la función que realiza son de poder material que consecuentemente pueden haber llevado a una inhibición de los electores al emitir su sufragio. Ante lo cual considero respetuosamente que debió declararse la nulidad de la votación recibida en esa casilla en específica y hacerse una recomposición del cómputo digital, que como ya anuncié en un principio, en el sentido del proyecto. ¿Por qué? Porque advierto que aún así, con la disponibilidad de esta casilla, se confirma el anticomunado espalda. ¿Alguna otra participación? No existir ninguna otra intervención por parte de los magistrados. Secretaria General Gorros, por favor, por su votación. Con mucho gusto, presidente. Magistrados, en votación nominal se consulta si aprueban el proyecto de sentencia del que se ha dado cuenta. Magistrado Rubén Herrera Rodríguez. En contra del proyecto. En contra. Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. A favor. Magistrado Alejandro Rodríguez Santos. A favor. Magistrado Homero Valdovinos Mercado. Es mi proyecto. Magistrado Presidente José León Olivos Campos. A favor. Presidente, me permite informarle que el proyecto ha sido aprobado por mayoría con 4 votos a favor y 1 voto en contra del magistrado Rubén Herrera Rodríguez. Con la precisión de que solicitaré ese glosa en voto particular en términos del artículo 66, entonces está el código local. Levantado, presidente. Gracias. En consecuencia, en el juicio de inconformidad 65 de 2015, este pleno resuelve único, se confirman los resultados de la votación obtenida en las casillas relacionadas en la parte final del considerando octavo del presente fallo, así como la expedición de la constancia de declaratoria de validez y mayoría a la fórmula de candidatos postulada por el Partido Revolucionario Institucional respecto de la elección de diputados de mayoría relativas correspondientes al Distrito Local 22 de Mújica, Michoacán. Licenciado Vargas Vélez,
Continúe con el desarrollo de la sesión. Gracias, presidente. El cuarto punto del orden del día corresponde al proyecto de sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave T JDC 939-2015, promovido por Pascual Horta González y aprobación en su caso. Licenciada Ana Cecilia Lobato Tapia, sírvase dar cuenta del proyecto de sentencia circulado por la ponencia MICAR. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave TNJDC 939-2015, promovido por Pascual Horta González en contra de los acuerdos de 11 y 19 de abril de 2015, emitidos por el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán y el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, respectivamente, mediante los cuales, a decir del actor, fue sustituido como primer regidor propietario en la planilla del mencionado ayuntamiento en el municipio de Aporo, Michoacán. En el proyecto se propone desechar de plano la demanda, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 11, fracción tercera de la Ley Adquisitiva Electoral, porque los actos reclamados se han consumado de forma irreparable, pues la jornada electoral tuvo verificativo el pasado 7 de junio del año en curso. En consecuencia, no es material ni jurídicamente posible que el actor alcance su pretensión de ser restituido como primer regidor propietario en la planilla del Partido de la Revolución Democrática y Nueva Alianza en el municipio antes mencionado, como se expone en el caso. De ahí el desechamiento anunciado. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, licenciada Lobato Tapia. Señores magistrados, a su consideración el proyecto de sentencia. No existir ninguna intervención por parte de los magistrados. Secretaria General de Acuerdos, por favor, tome su votación. Claro que sí, presidente. Magistrados, en votación nominal se consulta si aprueban el proyecto de sentencia del que se ha dado cuenta. Magistrado Rubén Herrera Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. A favor. Magistrado Alejandro Rodríguez A Sandoval. favor. Magistrado Homero Valdovinos Mercado. A favor. Magistrado Presidente José René Olivos Campos. Es nuestra consulta. Presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano 939-2015, este pleno resuelve: único, se desecha de plano el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano promovido por el ciudadano Pascual Horta González. Secretaria General, por favor, continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, presidente. El quinto punto del orden del día corresponde al proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador, identificado con la clave T-122-2015, iniciado con motivo de la queja interpuesta por el Partido Acción Nacional y aprobación en su caso. Licenciado Gerardo Tobar Valdés, sírvase dar cuenta del proyecto de sentencia circulado por la ponencia a cargo del magistrado Rubén Herrera Rodríguez. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución previamente señalado, iniciado con motivo de la queja presentada por el Partido Acción Nacional en contra del ciudadano Silvano Aureoles Conejo y el Partido de la Revolución Democrática por violaciones a la normativa electoral, específicamente por la pinta de propaganda en lugar prohibido. Del escrito de queja se advierte que la denuncia se basa en que los denunciados pintaron propaganda en una barda, lo que constituye una colocación indebida en equipamiento urbano. No obstante lo anterior, de las constancias que obran en autos se advierte que se trata de un muro de contención ubicado en zona federal bajo resguardo del Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán. Bajo este contexto, en el proyecto se razona que se acreditan los elementos personal, material y temporal que configuran la violación en comento. Esto es, que se trató de propaganda pintada que promocionaba la candidatura a la gubernatura del ciudadano denunciado y al partido ya referido, y que la misma fue en un muro de contención que se considera parte de equipamiento carretero. Finalmente, que la propaganda se exhibió dentro del periodo comprendido para las campañas electorales. En consecuencia, al colmarse los tres elementos señalados, es que se considera acreditada la violación atribuida a los denunciados, consistente en la colocación de propaganda en lugar prohibida, específicamente en equipamiento carretero. Por lo anterior, al considerarse que se acredita la responsabilidad directa del ciudadano denunciado y por culpa invigilando respecto del partido, se propone imponer una sanción
como sanción una amonestación pública para los denunciados. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, licenciado Tobar Valdés. Señores magistrados, a su consideración el proyecto de sentencia. Al no existir ninguna intervención por parte de los magistrados, secretaria general de acuerdo, por favor tome su votación. Con mucho gusto, presidente. Magistrados, en votación nominal se consulta, se aprueba el proyecto de sentencia del que se ha dado cuenta. Magistrado Rubén Herrera Rodríguez. Es proyecto de mi ponencia. Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. A favor. Magistrado Alejandro Rodríguez Andrés. A favor. Magistrado Homero Valdovinos Mercado. Con el sentido. Magistrado presidente José Manuel Olivos Campos. A favor. Presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador 122 de 2015 se resuelve. Primero, se declara la existencia de las violaciones atribuidas al ciudadano Silvano Aureoles Conejo por responsabilidad directa y al Partido de la Revolución Democrática por culpa y vigilando. Dentro del procedimiento especial sancionador PEMPES 122-2015. Segundo, se impone al ciudadano Silvano Aureoles Conejo, acorde con el considerando noveno de la presente resolución, amonestación pública para con lo subsecuente cumpla con lo establecido en la normativa electoral y se abstenga de pintar propaganda electoral en lugares prohibidos. Tercero, se impone al Partido de la Revolución Democrática, acorde con el considerando noveno de la presente resolución, amonestación pública para que en lo subsecuente cumpla con lo establecido en la normativa electoral. Licenciada Vargas Vélez, favor de continuar con el desarrollo de la sesión. Presidente, le informo que han sido agotados los puntos del orden del día aprobados para esta sesión. Señores magistrados, se declara cerrada la sesión pública. Muchas gracias y buenas noches a todos.